turno nuestro hermano Arnold. El pastor no pudo ingresar porque tiene problemas con la aplicación. Entonces, pues, empezamos hoy sin nuestro pastor, pero él está muy pendiente. Arnold, ¿vas a grabar, mi hermano? Sí, mi hermano. Ok, listo. Entonces empecemos, mi amado hermano. Mis hermanos, buenos días. Vamos a orar. Bondadoso Dios y buen Padre, nos acercamos en los méritos de Jesucristo ante tu presencia, Señor, agradeciéndote una vez más por la oportunidad de poder ver este día, Señor, de poder compartir tu palabra, Señor, de poder disfrutar de la compañía de nuestros hermanos una vez más. Te pido en este día, Señor, que tu palabra nos hable, Señor, a nuestra vida, que penetre en nuestro corazón, Señor, que discierna nuestras intenciones. Te lo pido y te lo ruego en el nombre de Jesucristo. Amén. Mis hermanos, vamos a leer en el Salmo 56. Lo estaré leyendo para ustedes. Dice la palabra del Señor. Oración de confianza lo titula la Reina Valera. Al músico principal, sobre la paloma silenciosa en parajes distantes, Mictán de David, cuando los filisteos le prendieron en Gad. Ten misericordia de mí, oh Dios, porque me devoraría el hombre. Me oprimen combatiéndome cada día. Todo el día mis enemigos me pisotean, porque muchos son los que pelean contra mí con soberbia. En el día que temo, yo en ti confío. En Dios alabaré su palabra. En Dios he confiado, no temeré lo que pueda hacerme el hombre. Todos los días ellos pervierten mi causa. Contra mí son todos sus pensamientos para mal. Se reúnen, se esconden. Miran atentamente mis pasos como quienes acechan mi alma. Pésalos según su iniquidad, oh Dios, y derriba en tu furor a los pueblos. Mis huidas tú has contado, pon mis lágrimas en tu redoma. ¿No están ellas en tu libro? Serán luego vueltos atrás mis enemigos el día en que yo clamare. Esto sé que Dios está por mí, en Dios alabaré su palabra, en Dios su palabra alabaré. En Dios he confiado, no temeré, que pueda hacerme el hombre. Sobre mí, oh Dios, están tus votos, te tributaré alabanza, porque has librado mi alma de la muerte y mis pies de la caída, para que ande delante de Dios en la luz de los que viven. Este salmo es un mictán, es decir, es un canto o himno de gran valor dentro de la poesía hebrea, tal como aparece en la introducción. Se le atribuye a David. Tenía las instrucciones al director del coro para que se entonase sobre la melodía La paloma silenciosa en los parajes muy distantes. Para ubicarnos históricamente, este salmo tiene lugar una vez David ha oído de la presencia de Saúl, luego de que Jonathan, el hijo de Saúl, le confirmase acerca de las intenciones malvadas de su padre hacia él, en lo cual buscaba su vida para que, contrario a la disposición divina, su dinastía se pudiese perpetuar una vez David estuviese muerto. Luego de esta amarga noticia, sobrecogido por el miedo, huye a tierra de Nod, donde se encontraba el sacerdote Ahimelech. De ahí huye hacia Gad, una de las ciudades filisteas. En este lugar finge ser un loco cuando fue traído a la presencia de Aquis, rey filisteo. En 1 Samuel, capítulo 21, versículo 11 al 15 leemos: Y los siervos de Aquis le dijeron: ¿No es este David el rey de la tierra? ¿No es este de quien cantaban en las danzas diciendo: hirió Saúl a sus miles y David a sus 10,000? Y David puso en su corazón estas palabras, y tuvo gran temor de Aquis, rey de Gad, y cambió su manera de comportarse delante de ellos, y se fingió loco entre ellos, y escribía en las portadas de las puertas, y dejaba correr la saliva por su barba. Y dijo Aquis a sus siervos: He aquí veis que este hombre es demente. ¿Por qué lo habéis traído a mí? ¿Acaso me faltan locos para que hayáis traído a este que hiciese de loco delante de mí? ¿Había de entrar en mi casa? En este orden de ideas, la dinámica del texto se desarrolla primeramente presentando un clamor de auxilio. Esto es lo que leemos de los versos 1 al 4. El escritor, visiblemente afectado, se presenta ante Dios para presentar la causa por la cual se sentía atemorizado y acorralado.
El verso 1 deja ver la desesperación que pudo sentir en este momento y de cómo podemos haberlo notado, la razón no era para menos. Aquis podía ejecutarlo, ya que tan solo unos años antes David había matado de una manera humillante a uno de sus mejores guerreros, es decir, a Goliat. Las palabras de David son la evidencia de que hasta el mejor y más dotado de los hombres es vulnerable a los peligros que hay en el mundo y que necesita la protección de Dios, pero también que puede encontrar refugio y sustento en Él. Por tanto, este clamor de desespero apela a Dios como aquel único que puede librar en momentos de tal adversidad y tan apremiantes como lo que vivía en ese momento. A pesar de cualquier conducta movida por su naturaleza humana, como lo era el hecho de haber engañado a Ahimelech y a sus captores filisteos, lo que se debe resaltar aquí es la gracia de Dios al recibir su oración de angustia, no tanto su pecado de engaño. David creyó en el hecho de que las puertas del trono de la gracia estaban abiertas de par en par para escuchar sus súplicas. Las palabras de David concuerdan con aquello que dice el Salmo 50, versículo 15. Invócame en el día de la angustia, te libraré y tú me honrarás. Honramos a Dios cuando acudimos a Él en momentos de dificultad y cuando le reconocemos como aquel que es poderoso para librarnos de las garras del enemigo. La Escritura declara que Él acampa como poderoso gigante alrededor de los que le temen y los defiende. Su oído no se ha grabado para escuchar y esto era algo que tenía presente Él en todo momento, a pesar de la prueba que estaba viviendo. Él era consciente del mal del que eran capaces sus enemigos y de todo el potencial que tenían para destruirlo. David recuerda las promesas de Dios, descansa en ellas sabiendo que todo lo que él había prometido lo cumpliría, exactamente como lo vemos en el verso 4. En Dios alabaré su palabra, en Dios he confiado, no temeré, ¿qué puede hacerme el hombre? Lo siguiente que podemos ver en la dinámica del texto es el conocimiento que tiene Dios del enemigo. Del verso 5 al 10 puede verse al salmista apelar al conocimiento que tiene Dios de lo que tramaban sus enemigos en su contra. En estos pasajes se puede ver detalladamente cómo describe la naturaleza de su maldad, de los alcances de esta y de cuán ingenioso podría llegar a ser. Pero más allá del conocimiento que David pudiese tener de sus enemigos, sabemos que Dios tenía una vista general y absoluta de las circunstancias que vivían, que nadie más que él podía entenderlo en esos momentos. Dicha naturaleza, tal como lo narran los versículos 5 al 7, es de un grado a lo sumo perversa, ya que entre sus perseguidores no se encontraban individuos a los que él le hubiese hecho algo malo, sino personas que habían recibido bien y favor de él. Esto es un agravante que nos ayuda a dimensionar cuán injusta era su persecución, pero también cuán peligroso era lo que estaba viviendo. Solo alguien que paga mal por bien puede encarnar la crueldad y la impiedad en su máxima expresión. Entendemos que, aunque David intentaba entender dicha maldad, sabemos que no podía hacerlo al menos en su totalidad, ya que esto es algo que solamente Dios puede hacer. Recordemos las palabras del profeta Jeremías: engañoso y perverso es el corazón más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? Solo Jehová, que escudriña la mente y el corazón del hombre. La misma impiedad y objetivos que movían a los enemigos de David son los mismos que han movido a los enemigos del pueblo de Dios en todas las etapas de la historia. No obstante, el apóstol Pablo expresó en alguna ocasión: pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu, así también lo es ahora. Gálatas capítulo 4, versículo 29. En este sentido, puede entenderse que lo que hizo David al encomendar su causa ante él es exactamente lo que cada uno de nosotros debemos hacer cuando somos perseguidos o vituperados en razón de la causa de Cristo. No estamos llamados a tomar acciones contenciosas o a responder de acuerdo a la maldad con que se nos ultraja. Se nos manda a orar y a encomendar nuestra causa ante Dios.
tal como lo hizo David especialmente en este texto, de que a pesar de que contaba con el respaldo del ejército y con toda la astucia militar para enfrentar a Saúl, jamás se atrevió a levantar siquiera una mano contra aquel que consideraba el ungido de Dios. Él esperaba que Dios cumpliese lo que había prometido sin que él tuviese que levantar la espada para conseguirlo. Esto es una muestra inequívoca de su fe. Un comentarista decía, debemos enfocarnos en pelear las batallas de Dios y Él se encargará de pelear las nuestras. No debemos ser vencidos de lo malo, sino vencer con el bien el mal. Esto es una tipología de la lucha que experimentará el pueblo de Dios contra la simiente de la serpiente. Pero podemos confiar en que en el día final toda la sangre derramada será vengada desde la sangre del justo Abel, así como lo declaró nuestro Señor cuando imprecaba a los fariseos. Y finalmente, lo último que podemos ver en el texto es la declaración de esperanza. Del verso 10 al 13 puede verse la confianza que expresa David en el Señor a pesar del peligro en el que se encuentra. David no ve tanto la amenaza como tal que tenía enfrente, sino que aquel que había prometido guardarlo y hacer de él una casa firme y estable que perduraría para la posteridad. El verso 11 dice, en Dios he confiado, no temeré que pueda hacerme el hombre. Igualmente podemos ver la preeminencia que da a la palabra en el verso 10. David sabía que Dios cumpliría su pacto tan solo por el hecho de que su palabra así lo había declarado y que ésta nunca caería a tierra. La amenaza de Achis no frustraría el propósito de Dios, tal como tampoco lo hizo con Abraham cuando se le pidió que sacrificase a Isaac y aún así creyó en que Dios haría todo lo que había prometido. Su palabra era tan digna de ser alabada como Dios mismo. Sus palabras son las arras, la garantía de sus promesas. Estas nunca volverían a él vacías, sino que harían todo aquello por lo cual había sido enviada. Dice el verso 10, en Dios alabaré su palabra, en Jehová su palabra alabaré. Mis hermanos, ¿me están escuchando? Arno, mi hermano, se te está escuchando mal el audio. Hay como interferencia, hace como un minuto. ¿Quieres prueba apagando la cámara para ver si baja el peso? ¿Me escuchan ahora? Sí, sí. Sí, ahora se escucha bien. Mejor. Bueno, voy a empezar entonces desde de donde quedé. Finalmente ¿Me están escuchando bien? Sí, sí, se escucha bien, ahora sí. Finalmente lo que se puede ver en la dinámica del texto es la declaración de esperanza. Del verso 10 al 13 puede verse la férrea confianza que expresa Dios, que expresa David al Señor, a pesar del peligro en el que se encuentra. David no ve tanto la amenaza como tal que tenía enfrente, sino aquel que había prometido guardarlo y hacer de él una casa firme y estable que perduraría para la posteridad. El verso 11 dice, en Dios he confiado, no temeré que pueda hacerme el hombre.
Igualmente podemos ver la preeminencia que da a la palabra de Dios en el verso 10. David sabía que Dios cumpliría su pacto tan solo por el hecho de que su palabra así lo había declarado, y que ésta nunca caería a tierra. La amenaza de Aquis no frustraría el propósito, tal como lo hizo Abraham cuando se le pidió que sacrificara a Isaac, y aún así creyó que Dios lo haría tal como lo había dicho, todo lo que había prometido. Y en este sentido, su palabra era tan digna de ser alabada como Dios mismo. Sus palabras son las arras, la garantía de sus promesas. Estas nunca volverían a él vacías, sino que harían todo aquello por lo cual había sido enviada. Dice el verso 10, en Dios alabaré su palabra, en Jehová su palabra alabaré. Esta confianza era suficiente para disipar el temor que sentía. Vemos entonces que aferrarse a la palabra en tiempo de incertidumbre es buen ejercicio para el alma. La palabra fortalece y la convierte en algo mucho más precioso que el oro, esto es nuestra fe. Todo aquello que deja al descubierto nuestra vulnerabilidad siempre será un buen pretexto para correr a Dios en busca de sustento y socorro. La providencia guió los acontecimientos para que David aprendiera a confiar y a creer en el Dios que no podía mentir y que tampoco podría decir algo y que éste cayera a tierra. Finalmente llama mucho la atención lo que dice el verso 13, porque has librado mi alma de la muerte y mis pies de la caída. ¿A qué tipo de muerte se refería si aún no había salido de la presencia de Aquis? Creo que probablemente se refiere a la vanidad de la vida que supone el estar lejos de Dios y de su propósito, en el cual muchos se encuentran mientras gastan su vida en lo que no aprovechan, en transgredir la voluntad de Dios y vivir a espaldas de sus mandamientos. Para él esto era menos que nada, simplemente estar muerto en vida. Sin embargo, sabemos que Dios, que, al igual que todos, no nos coloca en esta vida para que gastemos nuestra vida en la vanidad del pecado, para que simplemente gocemos del pecado y de todo esto. No, nos coloca en esta vida para vivir y gozar de él todo el tiempo. No obstante, esto es algo que se ha de entender desde una perspectiva espiritual, el gozo que es infundido solamente por su espíritu, tal como lo dice en la declaración final, para que ande delante de Dios en la luz de los que viven. Mis hermanos, el texto del Salmo 56 no nos dice cuál fue la reacción de David luego de que fue exonerado de una muerte segura en la presencia de Aquis. Sin embargo, en el Salmo 34 sí nos deja ver lo que sintió David en ese momento. Al leer en la introducción de este leemos del Salmo 34. Salmo de David cuando mudó su semblante delante de Abimelech y él y de él y fue y de él y se fue. Los primeros 4 versos dicen lo siguiente: bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca. En Jehová se gloriará mi alma, lo oirán los mansos y se alegrarán. Engrandeced a Jehová conmigo y exaltemos aún a su nombre. Busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. Toda liberación física efectuada por Dios es un tipo de la liberación espiritual que ya ha sido obrada en la salvación. Colosenses 1:13 dice, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de los pecados. En la misma forma en que somos librados de todo tipo de peligro o enfermedad, debemos recordar que este es solo un tipo de lo que ya ha ocurrido en el ámbito espiritual. Confiemos en que Dios, pese a las dificultades, ha prometido nunca dejarnos solos. Si su gracia ya nos ha dado todas las cosas, ¿con cuánta más razón nos dará auxilio cuando somos probados o cuando llegan las tribulaciones en este siglo? Oremos. Señor, te damos gracias en este día, gracias por tu palabra, gracias por tu grande misericordia.
Gracias porque en tu palabra encontramos todo aquello que necesitamos para perseverar en esta vida. Gracias por esos ejemplos, Dios, que tu Espíritu ha permitido, Señor, que encontremos en la palabra para alentarnos a andar en este camino de la fe. Señor, te pido que a pesar de el miedo, que a pesar que todas estas cosas que nos amenazan, Señor, podamos confiar en ti, Señor. Señor, que la fe que ha sido infundida en nosotros nos ayude, Dios, a avanzar, oh Dios, que esta no nos sobrecoja, oh Dios, ni nos paralice. Señor, que podamos ver más allá y la fe, oh Dios, puedan ayudarnos a entender las dimensiones espirituales, Señor, a que no andamos por vista, Señor, sino por fe. Dios, ayúdanos a entender esto, oh Dios, que tú acampas alrededor de nosotros como poderoso gigante. Que el ejemplo de David sea un ejemplo para nosotros, Señor, de que tú obras a pesar de la debilidad de tus siervos, de que tú obras a pesar de lo nefasta de las circunstancias. Señor, te doy gracias. En el nombre de Jesucristo. Amén. 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 Gracias, mi hermano Arnold. De verdad que es un hermoso salmo que nos demuestra esa confianza que el rey David siempre manifestaba a pesar de los estados de ánimo que él siempre en los salmos nos demuestra a nosotros del rey David. Pero él sobre todas estas cosas tenía la plena certidumbre de que él tenía un Dios todopoderoso, tenía su esperanza fijada en él, y la confianza que expresaba es un gran ejemplo para nosotros. Y ahora hay algo muy particular que yo creo que nos obliga más a nosotros como creyentes, y es el hecho de que ya nosotros sabemos, se nos ha sido revelada completamente toda la obra de nuestro Señor Jesucristo. David, al igual que todo en el Antiguo Testamento, tenía su fe en aquel Redentor que lo redimiría por la eternidad. Nosotros ya sabemos